Reflexión de las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cada vez que oramos, que nos antiguamos, que nos persignamos, que como aprendimos desde niños, es para empezar un plan de reconciliación. Y esa reconciliación, como ya lo hemos dicho, empieza por nosotros mismos, en aceptar nuestro pasado, en aceptar que si miramos atrás hubo pecado, sí, pero también la misericordia de Dios que hoy nos tiene celebrando, viviendo esta Pascua en comunidad y en familia. Y si yo no me doy cuenta de todo lo que Dios está haciendo conmigo, puedo terminar como los crucificados de aquel entonces, pero no como el crucificado, el Hijo de Dios, que como sabía del valor de la reconciliación, de tener a Dios dentro, podría terminar no con rencor, sino reconciliándose consigo mismo y con los demás. En esta primera palabra hay que reconocer que Jesús nos invita a vivir como hermanos. Y cuando uno tiene un hermano, cuando vive en familia, aprende a escuchar, se da cuenta de que todos somos frágiles, de que mi familia, aunque no sea perfecta, allí también el Señor nos ha regalado un bautismo, nos ha regalado una fe y nos ha regalado la posibilidad de superar las dificultades y las incomprensiones y acercarnos a un templo y acercarnos en familia y pedirnos perdón, reconciliarnos y saber que si yo me ofendí, si otro se ha equivocado, yo también me puedo equivocar. Esa es la dinámica de esta primera palabra. Porque donde hay una iglesia, donde hay un templo, donde hay una cruz, hay semillas, posibilidades de reconciliación. Y podríamos pensar también, la iglesia nos ofrece un sacramento que se llama el sacramento de la reconciliación. Y algunos dirán, ¿para qué me voy a acercar donde otro hombre igual a mí? Y es que si nos tuviéramos que acercar a un ángel, que nos iba a comprender. Pero como todos los que estamos aquí sabemos que el rencor, la división y el mal no llevan a ninguna parte, por eso queremos meditar profundamente en esta primera palabra. Porque lo mejor que uno puede recibir del Señor es haberse reconciliado. Y lo he escuchado de personas que muchos años llevan sin confesarse. Padre, salí liviano porque le entregué mi rencor, mi odio, mi ira al Señor, y Él transformó esa ira en amor, en reconciliación y en ganas de vivir. Escuchamos que se habla de procesos de paz, de acuerdos de paz. Pero la verdadera paz del cristiano es escuchar las palabras reconciliadoras de Jesús y escuchar sacramentalmente que el Señor me absuelve, que el Señor me permite otro estilo de vida, que me permite otra posibilidad, que me permite otra oportunidad y que me permite volver a nacer. Quisiera recordar una de estas obras universales de la literatura, de un texto llamado Crimen y Castigo, de un escritor ruso, en el cual ponía al protagonista que vivía escondiéndose de un error que había cometido, de un asesinato, hasta que llega el momento en que no aguantó más y tuvo que expresar eso, y eso para él fue un volver a nacer. Hoy, como Jesús, queremos expresar que después de haber dicho nuestra culpa, así como lo hizo el rey David, después de haberse equivocado, expresó, como lo conocemos en la tradición en el Salmo 50, reconociendo que tenía una culpa, pero también reconocía la misericordia y el poder de Dios. Y muchas veces confundimos el poder de Dios con hacer milagros aquí o allí, pero qué más poder, hermanos, de sabernos reconciliados, perdonados y que podemos vivir como hermanos, como cristianos, reconociendo y aceptando al otro y ayudándonos a perdonarnos, ayudándonos a reconciliar tantas situaciones. Entremos en la línea del perdón y de la reconciliación, y cada vez que vayamos a acostarnos, que vayamos a descansar, recordemos estas palabras de Jesús: perdón, misericordia, bondad. Y hoy también reconocemos
que si no hacemos lo que el Señor nos dice, terminamos como aquel proyecto bíblico en el cual hay un hombre insensato que no sabe lo que hace porque ha olvidado que está en las manos del Señor. Pensemos un momento y sintámonos perdonados por Dios, porque cuando el ejercicio del sacramento de la reconciliación al penitente por obra de la Iglesia se le regala reconciliación y dice: Padre, sí será que soy perdonado. Esto es también faltar a estas palabras de Jesús. Jesús nos ha perdonado. Jesús nos ha permitido una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Vivamos la alegría del perdón. Reconozcamos que Jesús para eso ha muerto, para reconciliarnos, para perdonarnos y para que de esa manera también nosotros podamos vivir a la manera de Cristo. ¿Para qué terminar con nuestra vida al borde ya de entregarla con odios y rencores? Eso se empieza a transformar desde aquí, y por eso hoy una de las cosas que nos podemos llevar al meditar en las palabras de Cristo en la cruz es que somos reconciliados, que el Señor nos ha perdonado y que el Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la imaginación, coloquémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado en esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado: la buena nueva de la gracia. Dentro del campo bíblico, en sus estudios, hay algo que se llama la exégesis, o para otros interpretación, o también está el campo de la hermenéutica, que es tomar textos, palabras que son propias de cada autor. Esta segunda palabra es tomada del evangelista Lucas. Y no se nos olvide que para entender su trabajo redaccional o su interpretación teológica o su visión de Dios o su visión desde la fe, desde la persona de Jesús, desde el Evangelio, buena noticia, él tiene palabras claves, de esas que a uno lo ponen a pensar y que los exégetas, intérpretes han siempre puesto en la mira para poder entender la obra y entender el mensaje de salvación. Y una de esas palabras, que es muy corta, recuerda esto: hoy. Y es una palabra que conecta inmediatamente con lo que denominamos paraíso. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o personas adultas con un buen matrimonio o en la misma vida sacerdotal, religiosa, nos ofrecen un hoy de salvación? Venga, aquí puede estar tranquilo en este momento. Y es una palabra muy ambigua, es decir, le puede generar a uno o una tristeza total o una mirada de futuro. ¿Cuál entonces es ese hoy que nos ofrece el Señor? Y el hoy el que nos ofrece el Señor es un hoy de salvación. ¿Cuándo puede el Señor salvar según el Evangelio de Lucas? Hoy. Y es que nosotros creemos que las cosas se den rápidamente, porque somos ansiosos y más si tenemos miedo y necesitamos algo, queremos que todo sea ya. Y el evangelista también nos recuerda que Jesús también quiere en la cruz que hoy sea para nosotros una experiencia
de salvación. Y que ese hoy no signifique una promesa por ahí rebuscada en un ambiente donde uno no tenía que estar, como le pasó a Poncio Pilato, tantos grandes que por estar mal ubicados en ese momento perdieron todo lo que concebían o perdieron tantas situaciones. Hoy queremos que el Señor nos salve. Hoy queremos llegar a nuestros hogares y sentirnos bien, en paz. Dejar de estar alegando, dejar de estar compitiendo como si fuéramos enemigos. Hoy queremos que el Señor transforme nuestras vidas. Hoy queremos que la salvación no sea un cuento de hadas, sino que la empecemos a experimentar. Y ese hoy, ¿cómo se traduce en la Sagrada Escritura? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y creo que todos los que estamos participando hoy de esta celebración, de esta meditación, cuando hemos invocado al Señor en una noche oscura, sin poder conciliar el sueño, preocupado por tantas situaciones, hemos sentido lo que recuerda el salmista: como niño en brazos de su madre, así no puede reconciliar el sueño cuando invoca la presencia del Señor. El Antiguo Testamento recuerda lo siguiente: que Dios es tan grande, tan cercano, que nuestro Dios, que cuando lo invocamos, Él inmediatamente nos responde. Y creo que ese hoy lo hemos hecho nosotros muy lejano, porque en vez de acudir al Señor y acudir al templo, a la oración, vamos a otros lugares, y eso va posponiendo la acción de Dios, sin nosotros darnos cuenta. Por eso nos comprometemos hoy a ser más orantes, a ser más creyentes, que no pase como cuando uno celebra la Eucaristía el 31 de diciembre de cualquier año. Padre, este año me comprometo a ser mejor, un poco de compromisos. No, el compromiso con el Señor es hoy, porque Él hoy nos salva. Y muchas veces no nos damos cuenta de ese hoy de la salvación, y por eso hay que estar orando, hay que estar descubriendo en los signos cómo el Señor nos está hablando y cómo hoy está realizando la salvación, es decir, está aconteciendo en cada una de nuestras vidas. Y si miramos así como estamos haciendo en este ejemplo de hoy, la palabra paraíso, ¿cuántos problemas no nos ha causado? Y es que nos pintan paraísos muy especiales. Venga acá, fúmese esto, tómese esto, que va a pasar muy bueno. ¿Y cómo termina todo? En un total desierto, en una total desolación. ¿Cuáles son los paraísos que ofrece el Señor? ¿Cuál es el paraíso que ofrece el Señor? Y lo hacíamos ahorita a las 4 de la tarde, en otras parroquias a las 3, abrazar la cruz. Y es que uno no se da cuenta, pero cuando abraza la cruz, va empezando a experimentar cuál es el verdadero paraíso que ofrece el Señor: luchado, esforzado, honrado y justo. Y cuando uno vive así, consigue el sueño. Cuando uno vive en el hoy de la salvación, no está pensando en quitarle al otro la alegría o la felicidad, porque es que uno no tiene vida, porque está tan metido en sus cosas que no necesita mendigar paraísos ajenos, ni mendigar felicidades ajenas. Cuando uno experimenta el paraíso del Señor, es un compromiso consigo mismo, porque es que uno no puede amar a los otros si no empieza amándose a sí mismo, y el lugar para amarse a sí mismo es el paraíso del Señor. Y démonos cuenta cómo la Sagrada Escritura, que tiene esa claridad para interpretar la condición humana, Adán y Eva vivían en esa relación perfecta con Dios, que era un paraíso. Y es que cuando Dios le falta a uno, puede estar en el lugar más especial y uno como que algo le falta, porque no hay un paraíso, es decir, una relación con Dios. Y es que uno sin Dios no se da cuenta de las bendiciones inmediatas e infinitas que nos está ofreciendo. Y por eso en esta segunda palabra vamos a pedirle perdón al Señor, porque ese como Adán y Eva, renunciando a ese paraíso por querer ser como Él, hemos sentido vergüenza. Qué vergüenza haberle, en vez de haberme ido para mi casa, haberme ido para donde unos amigos tales o cuales, y mire cómo terminó esto.
vergüenza de sentirse desnudo, porque por no obrar bien puedo perder mi matrimonio y he perdido buenas amistades, buenos trabajos, por paraísos que no me competen y que son simplemente infiernos camuflados de felicidad y de alegría. Hoy nosotros podemos preguntarnos y decirnos, ¿cuál es ese paraíso? Y la palabra de Dios en el libro del Génesis recuerda que ese paraíso era una relación perfecta con Dios. Y démonos cuenta que no se necesita ahí tener mucho dinero, muchas cosas, simplemente una relación con Dios, un diálogo constante, un obrar según su voluntad. Y el drama de la historia aparece cuando en ese paraíso estamos tranquilos, viviendo como un buen padre de familia, como una buena madre de familia, como un buen sacerdote, y se escucha la voz de la serpiente prefigurada en el Antiguo Testamento, ofreciendo un puesto que a uno no le toca, es decir, ser como Dios. Y el paraíso que ofrece el Señor es como lo recuerda el Evangelio de Mateo, ser como niños. Y qué paraíso tan bueno no saber que tiene un papá que lo cuida, que lo ayuda. Fíjense ustedes que un niño nunca pierde el sueño por problemas económicos. ¿Por qué? Porque el papá se tiene que preocupar de eso. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuál es ese paraíso del Señor. Es confiar plenamente en el Señor, porque los demás paraísos los hemos experimentado y nos han dejado a mitad de camino. Lo que parecía muy florecido, con muchos frutos, terminó siendo un desierto, árido, sin vida y sin ninguna posibilidad de ver un verde o de ver un río, es decir, de una esperanza. Los paraísos en el Señor se construyen. Padre, empecé este hogar sin nada, pero trabajando honradamente, tengo esta casa y aquí han podido vivir mis hijos, mis nietos, y quiero que sirva siempre. Y así son los paraísos del Señor, construidos de sol a sol, con tesón, con honradez, para que al terminar de la vida, al fin de la vida, se diga, verdaderamente el Señor ha estado en nuestra parte y por eso estamos alegres. No nos dejemos pues confundir. Hay muchas felicidades que se presentan aparentemente como lo mejor. Eso no llega del Señor. Lo que llega del Señor se va construyendo y es una relación íntima con Él. Pues uno puede estar en la situación más precaria, pero si hay una relación con Dios, uno verdaderamente siente la alegría de que está caminando de la mano del Señor, como lo recuerda el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada teme. Así pues, mis queridos amigos, atentos, porque la felicidad no son momentos, no es distracción, no es espectáculo, no es show, es una experiencia íntima con el Señor. Y no se nos olvide pues que las cosas de Dios, desde el Evangelio de Lucas, se hacen desde hoy. Hoy pues nos comprometemos a vivir a la manera de Cristo. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo a un bandolero. No es ya tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y dedicarse a su dolor. No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos, a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregarse. En esta tercera palabra
quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio en la memoria, es decir, recordar desde la primera palabra donde reflexionábamos sobre el contexto de los crucificados. Nadie se podía acercar, porque lo que significaba esto, inclusive tenía problemas sociales, jurídicos por acercarse a un crucificado. Siempre que pues, medito sobre esta palabra y que la comparto en la comunidad parroquial donde uno se encuentra, donde el Señor pues, dispone del servicio sacerdotal, del ejercicio sacerdotal, me llama la atención porque el Evangelio de Juan expresa que ahí está María. Es que a una madre no le interesa que digan lo que digan, porque está al lado de su hijo y más lo está viendo morir, lo quiere recuperar porque es el fruto de sus entrañas, y cuando se ama de verdad no hay necesidad de sentirse avergonzado ahí está esa madre acompañando. Y algo que es llamativo en los estudios bíblicos es que los evangelios nos narran que Jesús, cuando hacía la multiplicación de los panes, de los peces, ¿cuántos eran los que lo acompañaban? Miles, sin contar mujeres y niños, dice alguno de los textos. Y ahora que está en medio de la cruz, ¿quién está ahí? Se pueden contar con los dedos de la mano quienes lo acompañan según el Evangelio de Juan. Pero dentro de esos que están ahí está su madre María. Y en esta tercera palabra pues hay que felicitar a nuestras madres que han acompañado a sus hijos, que han creído en la vida, que inclusive en medio de partos difíciles han creído en el Dios de la vida y hoy pueden tener ese título tan especial, madre. Y es que por eso la iglesia no dice que es un Señor, sino una madre. ¿Y qué hace una madre? Dar vida. Y recuerden esta figura desde el fenómeno religioso. Cuando uno entra al templo es como si entrara otra vez a ese vientre materno y uno sale como con vida. Inclusive el profeta Ezequiel en sus textos recuerda que el templo estaba bañado por agua, porque hay vida, y esta es la matriz del cristiano, esta es la matriz del creyente, que si se acerca es para recuperar la vida. Fíjense cómo nos sentimos de bien, y no hay lugar donde uno se sienta tan bien como en el templo, como si fuera el vientre de su madre, es decir, volver otra vez a fortalecer la vida, a nacer de nuevo, a ser verdaderamente ese hijo que ha recibido la vida por medio de una madre. En esta tercera palabra pues hay que reconocer el esfuerzo de las madres cabeza de hogar, el esfuerzo de aquellas madres que han perdido sus hijos por la violencia, desaparecidos, secuestrados y sin ninguna luz, sin ninguna experiencia o testimonio de vida, pero siguen creyendo, siguen, porque un hijo es eterno, un hijo es para siempre, y así también María lo hizo. No le importó la vergüenza o el que sea señalada o considerada esto o lo otro. Ella quería estar al lado de su hijo porque es el fruto de sus entrañas. María es la madre de la iglesia y es la madre de los cristianos. Y si alguien ha perdido a su madre, recuerde las palabras de Jesús. El Señor entregó a su madre lo más especial que se puede tener, lo más grande, se entrega a la iglesia. ¿Y qué va a hacer María con el cristiano? Lo va a acompañar. Y sobre todo, no cuando se está bien simplemente, como dicen los textos, cuando Jesús era aplaudido en Galilea, nos va a acompañar a llevar la cruz, y en momentos de enfermedad y de dolor podemos decir, ahí está la madre del Señor, ahí está la madre del Salvador. En el contexto de Jesús, la fe era algo muy serio, porque existían grupos como los judíos que hacían del rostro de Dios a un hombre con serio, severo, malhumorado y a toda hora persiguiendo al hombre por errores o por pecados. Fijémonos cómo nos presenta la iglesia en sí misma como una madre, y donde hay maternidad hay amor. Y por eso la iglesia muchas veces la critica porque es muy permisiva esto o aquello, pero es que es una madre, y una madre verdaderamente entiende a sus hijos, los comprende y siempre quiere lo mejor para ellos. Debemos reconocer como hijos
que no las hemos escuchado, y por eso pedimos perdón también al Señor y reconocemos que María nos enseña a acompañar a Jesús en todo momento, y sobre todo, como nos recuerda el Evangelio de Juan, con ese testamento: hagan lo que Él les diga. María, ejemplo de discípula. María, ejemplo de mujer que escucha, que está siempre en los momentos más importantes. Y la Sagrada Escritura lo va a narrar después, que también participó de Pentecostés, es decir, una madre llena del Espíritu de Dios, como todas las que nos acompañan y como todas las que bien sabemos han sacado adelante a sus hijos en medio de la pobreza, trabajando honradamente y haciendo miles de cosas para sacar adelante un hogar y para mostrarnos lo más bonito de la vida, que es creer en el Señor. Miremos pues esta figura y recordemos que más que leyes, que más que normas, tenemos una madre que nos lleva a la presencia de su Hijo, que nos lleva al Señor. En las bodas de Caná, donde la alegría se había acabado porque faltaba el vino, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo María? Nos recordó que hay que hacer lo que Él verdaderamente nos dice para poder obtener lo que tanto buscamos. Demos gracias al Señor por cada una de las madres que nos acompañan, por las que hoy no pueden estar porque están enfermas, porque no han podido asistir, porque muchas veces ayudaron a fortalecer estos templos, a construirlos, pero también construyeron la fe, que es muy importante y muy necesaria. Por eso, aquí con permiso de los cantantes, vamos a entonar pues esta canción que tanto realizamos y que todos lo sabemos, y hagámoslo desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces siendo niño con mis versos te decía que te amaba? Poco a poco, pongámonos de pie, alejándome de ti por caminos que se alejan, por caminos que se alejan. Hoy he vuelto, madre, todos, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo que una madre no se cansa, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría. Todos, y tu abrazo es mi alegría. Hoy he vuelto, madre, a recordar dije ante tu altar, y al rezar te puedo que una madre no se cansa, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Todos, es su madre y el milagro, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una
palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos, apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá, en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Suena una expresión como estas, si la analizamos desde lo que hemos concebido de la relación de Jesús con su Padre, una relación muy filial, una relación muy cercana. ¿Por qué se dice esta frase? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien podría decir, bueno, y como el ataque que escuchamos en el texto bíblico, si tanto lo quiere, pues que salga en su defensa, y pareciera que el mismo Jesús estuviera expresando que no tiene ya en qué sustentarse, que ya no tiene en quién poner su confianza, el abandono total. Y es que acaso, como creyentes, no hemos sentido esa misma condición. ¿Dónde están aquellos hijos que ya no llegan? ¿Dónde está aquella persona que tanto nos llamaba, ahora que se utiliza pues el WhatsApp y todo esto? ¿Dónde están aquellos mensajes? ¿Y dónde están aquellos reconocimientos? Es una condición muy humana. ¿Y quién no ha sentido el abandono? ¿Y quién no ha sentido que dónde están aquellos que en algún momento estaban para aplaudir, para secundarnos ciertas cosas? Y también Jesús humanamente pudo haber sentido esto. ¿Dónde están aquellos discípulos que, al igual que Pedro, decían, doy mi vida por ti? ¿Dónde están aquellos discípulos que vieron sus milagros, que vieron que algo nuevo había llegado a sus vidas, que el Mesías era tan distinto a ese que les habían pintado desde niños, que simplemente era un guerrero para humillar el imperio romano? Y muchas veces llegamos a nuestra habitación en soledad y decimos, pero es que esta soledad no me la aguanto, no me la soporto, y por eso se recurre a lugares en el internet o a buscar desesperadamente, porque el abandono es tan grande que uno dice, así no soy capaz de estar, me siento menos que este o aquel, porque nadie ha llegado, ni nadie me comprende, ni nadie me escucha. Jesús en esta palabra nos está recordando de que la relación con Dios, ¿cómo puede ser? Cuando uno está con alguien y tiene que esconder sus sentimientos, eso no se llama relación, eso es una opresión o cualquier otra cosa. Tener que decirle al mundo muchas veces, como toca, mostrar una cara alegre, pero por dentro estando mal. Tener que llegar a la oficina, al trabajo y mostrar que tengo la fuerza, pero por dentro, como decía algún escritor, siendo un sanador herido. Y esa misma experiencia la expresa Jesús. ¿Pero por qué la expresa? Porque su relación con el Padre era una relación espontánea. Padre, es que yo quisiera orar, pero es que a veces llego a la oración y estoy como aburrido, cansado. Pues exprésele eso al Señor. Y es que cuando uno está en el ministerio sacerdotal, no todos los días se siente la misma alegría, pero uno le va al Santísimo y le dice, Señor, dame la fuerza para celebrar esta Eucaristía, para acompañar esta comunidad, porque es que no tengo ánimo, me siento abandonado. Y eso no es problema.
Y es que muchas veces hemos confundido la relación con Dios como si fuera una relación con otra persona por ahí, que hay que disimular, maquillarle mi sentimiento y mostrando alegrías que ni siquiera están en el corazón. Y uno aprende a orar así, al igual que Jesús en la cruz, una oración que no es inventada, sino de lo que me está pasando. Y así como escuchamos que Lucas expresa algo de la salvación, cuando yo me levanto y voy al templo o al Santísimo, le expreso al Señor cómo amanecí. Y Él no me va a regañar, y no me va a decir, a ver, usted no. No, Jesús no se sintió abandonado, simplemente expresó lo que estaba viviendo en su momento. Y cuando uno puede expresarle a alguien lo que siente, descansa. Y es que la mayoría de los problemas uno explota porque es que no puede decirle a esa persona, porque es que se enoja, no me va a querer, me va a dejar solo. No, así no es la relación con el Señor. Hay que expresarle lo que uno está viviendo, lo que estamos sintiendo. Y así uno se puede quedar horas y horas delante de su Eucaristía, porque hay una relación humana. Es decir, una relación de diálogo, y no un diálogo postizo, maquillado, sino un diálogo serio, un diálogo real. Y así es que podemos tener una oración. Y uno muchas veces escucha tantos acuses, Padre, es que me distrajo en la oración. No se trata de presentar un examen, eso cuando uno está estudiando, no. La oración del creyente es esa oración que surge de la angustia. Es esa oración que surge de esos sentimientos de situación límite, llámese enfermedad, miedo, dolor, pobreza. Esa es la oración más sincera. Ahora bien, uno no se puede quedar simplemente pensando en ese abandono. Cuando Jesús expresa esto, podemos decir que empieza a darse cuenta que ese Padre al cual está expresando su abandono llega en su auxilio. Y el primer domingo de Cuaresma recordábamos las tentaciones. Y aparece el mal con todo su esplendor. ¿Y quién no se va a sentir como que, bueno, y entonces, ¿qué hago? Eso le está presentando como que bueno, poder, reconocimiento, magia, fascinación. Pero, como dice el texto, después de que Jesús tuvo ese diálogo fuerte con el mal, ¿quién llegó a socorrerlo? Los ángeles llegan a socorrerlo. Y así también cuando uno expresa lo que siente delante del Señor, después de ese diálogo fuerte, recordemos a Jacob cómo lucha con el Señor. Después de esa lucha siempre llega la calma. Y después de que Jesús expresó eso, ¿qué sintió? Paz. Porque le expresó al Señor lo que estaba habitando en él. El Nuevo Testamento expresa que la relación con Jesús es una relación de acontecer del Dios Padre bueno, es decir, lo que hay en su corazón. Y nosotros muchas veces entramos al templo y pareciera que dejáramos atrás allá los problemas y tuviéramos que entrar no sé a qué lugar y expresar lo que ni siquiera sentimos. Y por eso cuando venimos a la Eucaristía, que ahí nos diferenciamos de ciertas sectas cristianas, empezamos reconociendo que venimos mal. Señor, me equivoqué porque es que le grité a mi esposa, le grité a mi esposo, etcétera, etcétera. Pero en el ambiente cristiano, en el ambiente de oración, yo puedo expresar lo que he traído, lo que tanto tiempo me acongoja, me pone triste y no se lo puedo decir a nadie. Escuchaba en alguien que nunca se me olvida esta expresión: Padre, me vengo al templo a hablar con el Señor porque lo que estoy sintiendo nadie me lo va a entender ni nadie lo va a comprender. Jesús se sintió comprendido de su Padre y no iba a pensar que esa frase que lanzó era motivo de burla, como lo puede hacer otra persona, no. Fue simplemente la expresión de lo que se estaba viviendo naturalmente. Y en esta palabra, recordemos que hay que orarle al Padre, y no es una oración aprendida. Recordemos el texto bíblico: cuando ores, entra tu oración a tu cuarto, y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. No hay que utilizar muchas palabras. No hay que aprenderse cosas así como si tuviéramos que repetir sin sentido. Expresemos la vida misma y de esa manera podemos estar mucho tiempo en la presencia del Señor. Y esa pregunta, a que si sé orar o no sé orar, se responde cuando se le expresa a Dios la vida misma, cuando se le expresa a Dios lo que está aconteciendo, lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Y es que le podemos decir al Señor en nuestro interior: Señor, estoy cansado aquí. Señor, necesito tu ayuda.
porque el Señor necesita hombres reales. Él vino a salvar al que necesitaba realmente de su ayuda y de su misericordia. Así como el leproso, el ciego, todos aquellos que salieron gritando, Señor, sálvame. Así también hay que gritarle al Señor como lo hizo Jesús, porque ¿a quién más vamos a acudir? Y somos conscientes de que cuando le gritamos al Señor, de que cuando le pedimos, no vamos a encontrar en él un rechazo o una burla. Eso lo encontramos en otra parte, pero de parte del Señor no vamos a encontrar un rechazo o que nos ponga nos dé la espalda, no. Vamos a encontrar en él, como lo recuerda el Evangelio de Mateo: si tocamos la puerta se abre, si llamamos encontramos respuesta, y si pedimos podemos recibir. Hablemos con Dios en todo momento. Por eso la palabra nos dice que hay que orar en todo momento, porque cuando se ora en todo momento, jamás alguien se siente solo. Cuando entrábamos al seminario, nos recordaban que hay unos libros que se llaman La Liturgia de las Horas, y son varios momentos del día que se oran al Padre, se dicen los salmos, uno lo va aprendiendo de memoria. Cuando entrábamos y veíamos a los diáconos que ya iban a salir y recitaban de memoria los salmos, decía, ¿cómo hace? Y después uno se da cuenta de que estando en ese ambiente se aprenden estos salmos que son expresiones muy profundas de un creyente. ¿Y qué nos decían con el resto de la liturgia de las horas? Que era la liturgia de la iglesia. Quien ora desde la iglesia nunca se siente solo. Y a veces nos preguntan, Padre, ¿usted cómo hace para estar solo? No se está solo, se está hablando con el Padre. Y no se está hablando porque hay que organizar la visita, porque hay que ir a la tienda a pedir esto o aquello, no. Se está hablando desde mi pobreza o desde mi necesidad, o por qué no también desde mi alegría. Jesús nos enseña a hablarle con sinceridad al Padre, pero una sinceridad no simplemente como reclamo, sino una sinceridad de reconocer que aunque el abandono aparentemente se apodere de nosotros, siempre llega el Señor. No hay soledad en la cual uno invoque al Señor, que Él nos haga presente. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre, no un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. Ya nos vamos acercando al final de este diálogo que nos ha enriquecido tanto en esta noche y que lo hacemos cada año. Como decía el comentario, que bien escuchamos, quien muere, quien está muriendo es un hombre concreto, y este hombre concreto está perdiendo sus fuerzas, y uno de los signos que recuerdan la pérdida del aliento, del ánimo, es la sed, la sequía. Y podríamos meditar en esta palabra: ¿qué pasa cuando falta Dios en la vida? Y estas palabras de Jesús en la cruz, esta de tengo sed, es la conclusión, es el recordar de un pueblo que quiere vivir sin Dios, cómo llega a estar sediento, y después de esa sequía que sigue, la muerte. Hoy escuchaba la reflexión en el Vaticano, y se los quiero compartir en esta palabra, sobre la oración de la cruz. Y cada año un cardenal ya muy entrado en años y con mucha experiencia, y que es el predicador del Papa, recordaba que el mundo en que vivimos ha querido matar al Padre, es decir, querer vivir sin Dios. Hay una frase de la literatura universal: si Dios ha muerto, todo me es permitido. Y si nos damos cuenta
querer alejar a Dios del horizonte humano es empezar a experimentar la muerte, la sequía, y por eso es que vemos vidas que son tan áridas, tan desérticas. No hay frutos, no hay ánimo, no hay gusto, y la única solución es quitarse la vida, es decir, terminar con esto, porque hay una sequía grande y profunda en el corazón. Y de verdad que tenemos que volver a las fuentes, a los ríos de agua viva, porque es que, como bien lo sabemos, se puede decir todo, pero sin el agua es imposible, hace falta. Y una vida sedienta, seca, en todo momento está siempre condenada a vivir humillada por esta necesidad. Y por eso, como el corazón está seco, como el corazón está desértico, cualquier cosa lo llena. Cualquier gotera que pueda caer de alguna tierra lo podría llenar. Pero recordemos que si el Señor está como un río de agua viva, nos sobraría esa abundancia que tanto necesitamos. En esta palabra Jesús nos recuerda que el corazón humano no se llena con cualquier cosa. Inventamos religiones, inventamos conceptos de Dios, e inclusive si hasta el mismo, como recuerda el Evangelio de Lucas, ni un muerto, aunque resucite, nos hace caer en la cuenta de esa sequía en que estamos. Y por eso hoy en esta palabra debemos recordar que el único que nos da vida es el Señor. Y por eso tantos movimientos que no aman la vida y sobre todo quieren atacar al más débil, al niño por nacer, y todo eso siempre quieren quitar a Dios del horizonte. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico y todo mensaje religioso serio va siempre a favor de la vida, y sobre todo la vida vulnerable, la vida que no puede defenderse por sí misma y que verdaderamente necesita del apoyo y de nuestra ayuda. Tengamos pues presente que cada que venimos a la presencia del Señor, cada que venimos a la casa del Señor, es para llenar nuestro corazón sediento, necesitado de Dios. Y no nos podemos quedar simplemente en el lado negativo. Si tenemos esta necesidad, también puede convertirse en algo muy necesario y muy positivo. Solo quien puede llenarla, el Señor, y por eso no nos cansamos de buscarla. Y si nos critican mucho por venir a la Eucaristía, no hay problema, porque es que esa sed no se llena con cualquier cosa, solo se llena con el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, con el verdadero alimento y con la verdadera fuerza de vida que nos traduce el Señor. No dejemos pues resecarnos. Cuando aprendimos en la escuela a tratar un poco con la vida, llevábamos una planta y había que estarla regando, había que estarla llenando de agua para que no se marchitara. Y muchas veces nos quedamos sin una relación profunda en el Señor, dejar de ir a la Eucaristía por meses, años, y por eso se pierde el ánimo y el gusto hasta de vivir. Pero cuando se está regando ese corazón, podemos ver que hay un fruto abonado, así como lo recuerda el texto de Evangelio: cuando cae la semilla en buen terreno, da frutos abundantes. Y así también necesitamos que el Señor llegue a nuestra vida para dar frutos de salvación. No nos conformemos pues con cualquier cosa, busquemos la verdadera fuente, sumerjámonos en el fondo de este gran estanque de vida, para que no mendiguemos vida a nadie, sino que la tengamos en abundancia, como lo propone el texto joánico. Llenémonos pues del Señor, y que nuestra sed sea siempre calmada, saciada por el Señor, que no da poquitos, sino que siempre da de manera abundante. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre.
Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino de la que me envió, de la que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Finalizando con estas dos últimas palabras que meditaremos brevemente, pues después de la teoría, pues siempre es necesario también mirar la práctica de la fe. Somos muy buenos en querer tener cirios, encenderlos, Padre, me bendice este cirio, etc. Y detrás de esa expresión cultural siempre encontramos algo. La vida del cristiano, ¿qué es? Es consumirse. ¿Qué es la vida del cristiano? Es como estos cirios que donde los encendemos vemos que hay una luz, y donde se enciende una luz siempre hay una esperanza y un grito y una luz ante toda oscuridad. Jesús no se guardó nada para sí y por eso pudo decir: todo está consumado. Y desde niños, ¿cómo sufrimos cuando no terminamos la tarea? Cuando no hicimos lo que nos encomendaron, y teníamos unos padres que nos formaban y nos decían: hay que terminar las cosas, uno no puede dejar tirado de lado lo que se empieza. Y qué importante que lo miremos desde ahí. Jesús nos da ejemplo de que se puede. Cuando celebramos una Eucaristía matrimonial de 50 hasta más años, uno se da cuenta de que sí es verdad que el amor entregado existe. Ese amor que aguanta, que soporta y que tiene un ideal desde Dios existe. Y en la mayoría de las relaciones, en todos los campos, vemos que poco hay de entrega y por lo tanto uno se confunde. Y lo que cuando tuvimos la oportunidad de recibir el ministerio sacerdotal, el mayor, el más alto de nosotros tenía simplemente 26 años, y uno inclusive escuchaba palabras de esta: ¿y hasta cuándo van a estar? ¿Acaso será que uno lo que hace en la vida le pone tiempo? Lo que se ama no se le pone tiempo, se entrega, uno se consume. Y por eso es importante ver que cuando analizamos esta sexta palabra, hay que entregar la vida, porque es la mejor manera de ganarla. Y por eso dice el texto bíblico: si el grano no cae en tierra y no muere, no puede dar frutos abundantes. ¿En qué se consumió el Señor Jesús? En hacer el bien. Pero lo más triste para un cristiano es consumirse en rencores y malos recuerdos. Padre, es que no lo puedo perdonar, tengo esto en el alma. No nos dejemos consumir por el odio, no nos dejemos consumir por el rencor. Uno debe consumirse por ayudar al enfermo, al necesitado, por educar unos hijos, gastar su vida por lo que valga la pena, no es lo que no salva, no es lo que no permite crecer. Nuestra vida es precisamente como estos hijos que tanto buscamos y que desesperadamente queremos tener cada año, consumirnos pero alumbrando, iluminando, porque hasta el último momento dimos una luz, así como cuando se visita a esos enfermos nuestros, abuelas, que hasta el último momento entregaron su vida por sus hijos, y se encuentra ese ambiente familiar y hay tristeza porque se ha perdido a alguien que iluminó la vida, como lo hacen los cirios hasta el último momento. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. No consumirse en maldad, no consumirse en noches simplemente de licor, de vicio. Eso es un consumirse destructivo. El consumirse del cristiano es por amar y por ser sincero y entregarse a la misión que el Señor le ha encomendado. Jesús no se negó nada para los demás, por eso es el modelo de todo hombre, porque no se guardó nada para sí, y de esa manera uno puede entregar, porque la maleta ya estaba lista, porque no había nada para dejar, porque siempre se fue ligero de equipaje. Qué importante que aprendiéramos en esta palabra a ser menos mezquinos, a ser menos materialistas, a compartir lo que la vida nos da, a entregarnos, a donarnos, inclusive de manera orativa, como lo recuerda la Sagrada Escritura, y ese fue el ejemplo de Jesús. Consumámonos en amor,
y al igual que el cirio, que nuestro consumirse sea siempre hasta el último momento, iluminando, dando luz y dando siempre una esperanza de que somos importantes y que esa luz puede ser transmitida al medio de nuestros hermanos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico. No es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Última palabra de Jesús en la cruz, y pues me quedo asombrado siempre desde el texto mismo de la palabra, porque hay una respuesta simplemente para decir cómo hizo Jesús para aguantar todo esto, y la respuesta está en la misma palabra. ¿Por qué? Porque era espiritual. Y aquí hay personas que están desde las 6 de la tarde sentados, atendiendo. ¿Y eso quién lo tiene? ¿Quién tiene esa virtud? El que es espiritual. Y en esta última palabra, recordemos que tenemos una vida espiritual, que es la única que nos permite estar de pie ante cualquier situación. Y le preguntaba a alguien que había tenido tantos problemas, y le decía: ¿usted cómo hizo para aguantar todo esto? Padre, simplemente pegada del Señor, orando cada día. Y ahí está la fuerza de todo. Ahí está la capacidad de aguante, la inteligencia, la capacidad que tiene todo ser creado. Y nosotros nos diferenciamos con los demás seres de la naturaleza porque tenemos una vida en el Espíritu. Solo quisiera recordarles esto, y al terminar pues esta reflexión de las palabras de Jesús en la cruz, todo lo que es en el Espíritu se sostiene, todo lo que es en el Espíritu siempre llega a feliz término. No digamos de los afanes de una vida meramente material, porque el que materializa tanto su vida, ¿cómo vive? Cansado. Pero quien verdaderamente espiritualiza su vida, siempre puede, como lo recordamos en el comentario, entregar en paz y tranquilidad su vida. Así pues que, fruto de esta Semana Santa, fruto de esta experiencia en el Señor, está el reconocer que quien tiene vida espiritual es como el que construye sobre roca. Llegarán los vientos, las tempestades, y va a permanecer firme. Pues bien sabemos que en las grandes edificaciones que tanto admiramos, que tanto llaman la atención, que hay debajo unas grandes bases que lo sostienen, que lo mantienen siempre hacia lo alto. Y eso fue lo que sostuvo a Jesús. Y los textos bíblicos recuerdan que Él se pasaba noches enteras en oración, y por eso era su carácter fuerte, por eso tenía personalidad, por eso sabía responderle al demonio, no con palabras personales, sino con palabras de Dios. Y yo he visto, lo afirmo, que las personas más fuertes que he conocido han sido las que son y tienen una verdadera vida espiritual, que no les importa el aplauso ni tampoco el rechazo, porque como hay una constante relación con el Señor, uno sabe a quién le tiene que obedecer, a quién tiene que escuchar y en manos de quién tiene que estar y en qué lugar debe estar. Somos seres espirituales. Y no perdamos esto en medio de tanta tecnología, en medio de tantas distracciones. No perdamos nuestra capacidad en el Espíritu.
pues es lo mejor que tenemos y es el mejor regalo que hay. Una persona se empobrece, se hace muy miserable su vida cuando abandona su espiritualidad, pero cuando somos y estamos en el Espíritu de Dios, tenemos la mayor de las riquezas. Y eso no depende de haber nacido aquí o tener esto o aquello, eso depende de mi disponibilidad al Señor. Y por eso Jesús está siempre vivo, porque su vida fue una referencia espiritual. Y como lo recuerda San Pablo, no vivamos según la carne, sino según el Espíritu, porque las obras de la carne nos llevan a la muerte, pero las obras del Espíritu nos conducen a la vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a ponernos de pie después de este ejercicio de escucha. De verdad les admiro su capacidad de atender, de estar aquí. Y vamos a presenciar pues el descendimiento, vamos a reflexionar un poco sobre lo que ha significado esta experiencia en el Señor y dispongámonos a acompañar a Jesús como lo estamos haciendo con esta procesión del Santo Sepulcro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos interiormente a esta renovación en el Señor. Es Jesús que ha muerto por cada uno de nosotros. Es Jesús que nos ha dejado un testamento importante en cada una de las palabras que hemos reflexionado y que nos han tenido atentos, expectantes, a acompañar al Señor en este momento en el cual la humanidad aparentemente quedaría desolada, pero bien sabemos que la acción de Dios hay que esperarla, y cuando Dios actúa no hay ni siquiera muerte que lo pueda detener. Confiemos en el Señor, dejémonos renovar por su gracia, dejemos que Él nos fortalezca, que nos llene siempre de su paz y que su amor incondicional se haga siempre nuevo, se haga siempre vida, se haga realidad, experiencia, gusto en el Señor.
Señor Jesús, te damos infinitas gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Hoy, Señor Jesús, alabamos y honramos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón hoy para recibirte como nuestro Dios y Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por habernos redimido con tu sangre preciosa, por habernos salvado con tu sangre. Hoy te damos gracias y honramos tu santo nombre, Jesús. Bendecimos y honramos tu nombre por siempre jamás. Tú vives eternamente glorioso, Señor, en el cielo y en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús, y te recibimos. Abrimos nuestro corazón para recibirte como nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.